Muchas gracias. Bueno, trataremos de ser benévolos con el tiempo también y con la información, dado el cansancio que puede tener ya nuestros invitados en este auditorio. Como saben, y tal vez no profundice sobre los temas sustantivos, existen tres vías de acceso a la justicia comunitaria en el sistema de la integración centroamericana. Gracias. La primera es, pues, la Corte Centroamericana de Justicia, creada por el artículo 12 y 35 del Protocolo de Tegucigalpa. La segunda son los jueces nacionales en sus atribuciones de jueces comunitarios. Y la tercera es el Centro de Solución de Controversias, creado en el Subsistema de Integración Económica con sede en la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Como ustedes saben, pues la Corte Centroamericana se convierte en el pilar jurisdiccional principal y exclusivo, tanto en la interpretación como en la correcta interpretación y aplicación del Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios y derivados. Tiene una competencia bastante amplia, conoce prácticamente de toda la normativa centroamericana, de los tratados anteriores al protocolo como de los tratados posteriores. Es, digamos, multidimensional en cuanto a la materia, porque en el sistema de integración centroamericana la materia es no solamente económica, política y social, sino que también de seguridad ambiental y otras que se han ido materializando en el tiempo, en el proceso de integración. En cuanto a las competencias, pues ustedes también saben que existe como competencias de la Corte procedimiento de apelación de resoluciones administrativas de los órganos y organismos del SICA, consultas ilustrativas, consulta prejudicial, en ellas podemos hablar también de las consultas vinculantes que hacen las instituciones, el procedimiento expedito para libre tránsito de mercancías y arbitraje, acciones de nulidad y acciones de incumplimiento, controversias constitucionales e irrespeto de fallos judiciales. Como les decía, tal vez esta presentación no tiene por objeto justificar o hacer una exposición sobre la necesidad del pilar jurisdiccional, sino más bien conocer cómo está la situación del acceso a la justicia en los diferentes campos, en los tres aspectos de acceso a la justicia centroamericana. Comenzando por la Corte Centroamericana de Justicia, de 1994 hasta el 2019, la Corte Centroamericana de Justicia ha conocido alrededor de 200 casos con sentencia definitiva, y ahí tenemos un poco las sentencias que se han ido dando por año. Es decir, ahí tenemos prácticamente una de las primeras estadísticas que se da sobre el ingreso de casos a la Corte Centroamericana de Justicia. Por supuesto que debo decir que cada caso que se presenta a la Corte son casos de relevancia, son relevantes tanto económicamente como de manera política. O sea, no son casos sencillos, son casos de relevancia en el sistema de integración, son casos complejos y de intereses en Centroamérica. Las grandes divisiones de esos casos son prácticamente que se ha movido aquí la presentación porque le falta el verde es contenciosos. El 64% de casos son contenciosos, que es el color verde. Las consultas prejudiciales, el 23%, en las que ahí debemos distinguir que también están las consultas vinculantes de las instituciones y las consultas ilustrativas, que son el 13%. Si hacemos una división de materias,
tenemos que la mayor cantidad de demandas tienen que ver con las instituciones, que es el 34 casos institucionales, en el sector económico con 33, ¿verdad? Aunque en el sector económico aquí se ha hecho una división en algunos casos en los contenciosos administrativos por temas arancelarios y también de propiedad intelectual, pero la mayor parte de casos en la Corte son en materia económica, es decir, de los particulares que llegan a ampararse ante la Corte en contra de los estados o en contra de las decisiones en materia de integración económica. Otra buena parte son institucionales por otros aspectos. En relación a los casos contenciosos, la acción de nulidad son 34, acción de incumplimiento 49, irrespeto a fallo judicial 36, recursos de apelación 3, procedimiento para suspensión de inmunidad 1, demanda por temas de derechos humanos 1, un total de 124 casos contenciosos presentados en la Corte. Aquí está la división, un poco, los accionantes. En cuanto a las personas en cuanto a quienes demandan, tenemos aquí una distribución de personas naturales, un 53%, instituciones del sistema 18%, personas jurídicas 23%, estados 2% y poderes u órganos de los estados 4%. Esto es los demandantes ante la Corte. Los demandados tenemos como gran grupo, los demandados el 46% son los estados por parte de particulares, el 24% son instituciones del sistema, el 28% tiene que ver con las personas jurídicas y solamente un 2% con respecto a los poderes u órganos del Estado, que por cierto, dicho sea de paso, es importante ver que una de las limitaciones que han tenido algunos países para ingresar a la Corte ha sido precisamente esta competencia que es mínima, o sea, son mínimos los casos que se han conocido, solamente es un 2%, y que además de eso, en ese 2%, ya la Corte ya tiene una sentencia sobre la cual limita el conocimiento de los poderes u órganos del Estado a temas de integración centroamericana. En cuanto a la intervención de los estados como jueces comunitarios, también tenemos los datos por país. Aquí tenemos, como ustedes saben, cualquier tratado internacional o de integración centroamericana, una vez ratificado, se convierte en ley nacional, igual que el derecho derivado comunitario del COMIECO o de cualquier Consejo de Ministros, se convierte también en derecho nacional. En ese sentido y bajo los principios de las normas o las características de las normas comunitarias, los jueces nacionales son jueces competentes y en ese sentido pues tenemos ya unas estadísticas de casos sobre lo que los órganos jurisdiccionales de cada país han conocido. República Dominicana ha tenido 10 casos, casi todos han sido sobre consultas perceptivas de constitucionalidad de los tratados de integración centroamericana. Dicho sea de paso, todas las consultas de constitucionalidad de República Dominicana son positivas con respecto a los tratados de integración centroamericana y eso ha permitido la ratificación e incorporación de República Dominicana a los tratados de integración centroamericana. Panamá tiene 33 casos conocidos, Nicaragua 7, Honduras 15, Guatemala 56, El Salvador 24 y Costa Rica 43. Es decir, Guatemala hoy por hoy es el país que más actividad procesal comunitaria tiene dentro del estado dentro del órgano jurisdiccional guatemalteco. En las materias, la mayor parte de casos en los tribunales nacionales es en materia constitucional. Es decir, la mayor parte de casos tiene que ver con aplicación o amparos en materia constitucional. Ahí vemos un poco la distribución de casos
En general, obviamente se tienen los datos de cada país, pero no hay tiempo como para ir viendo en cada país qué casos conocen o qué casos han conocido en los órganos jurisdiccionales nacionales. En cuanto a normativa, pues la normativa la tenemos acá. La mayor parte pues son materia económica también, Cauca, Tratado de Integración Económica, normativa comercial, Comieco, ¿verdad? COSESNA, Convenio Arancelario Aduanero Centroamericano. Sin embargo, también hay normativa penal, hay Tratado de Integración Social, es decir, hay una variedad de casos conocidos por jueces nacionales en materia de derecho comunitario. Vamos a ver solamente el caso Costa Rica, aunque en la presentación que se va a poner a disposición de ustedes están todos los casos. En Costa Rica, pues la mayor parte de casos está en el área comercial, es decir, la mayor frecuencia en la normativa comunitaria económica en el Tribunal Costarricense. Ahí tenemos un 41, en Costa Rica, un 93% del área constitucional, perdón. A ver si… perdón, aquí está. Aquí está el área 46%, ¿verdad? Del área solamente del Tratado de Integración Económica. Ahí tenemos los porcentajes. Como les digo, la mayor parte de porcentajes tienen que ver con el Cauca, con el Tratado de Integración Económica, etcétera. Todo esto ustedes lo pueden ver detenidamente. Por supuesto, el área constitucional también es un área que también se ha interpuesto bastante aquí en Costa Rica. Pasamos al tema del Comieco. En el Comieco pues se han presentado, es lo que pude sacar de la página web, ya me corregirá el propio director si estos datos se pueden corroborar. Tiene un total de 28 casos y de los 28 casos, 3 han ido a arbitraje. Ahí están los casos del total de casos presentados. Hay que aclarar que en el proceso de Comieco, pues del mecanismo de solución de controversias, tiene que ver una primera etapa de negociación, de interpretación jurídica de los tratados entre direcciones de tratados, y eso conlleva que muchos de ellos son resueltos en la negociación. Aquí está la distribución de casos también en este centro de solución de controversias. Lo importante aquí que se ha querido traer los 3 accesos a la justicia comunitaria es la última diapositiva, y con eso terminamos. Es decir, ¿cuántos casos se han conocido en materia de derecho comunitario en las 3 vías de acceso a la justicia comunitaria? Ahí tenemos que la Corte Centroamericana de Justicia es la que más ha conocido de casos, y que además de eso solo la Corte ha conocido más que los 7 países o los 8 países que forman parte del SIC. Es decir, la Corte Centroamericana aún ha conocido más casos que los tribunales nacionales en Centroamérica. Y ahí está también los casos, la proporción de casos que se han conocido en el sector económico, en el Centro de Solución de Controversias, haciendo un total aproximado de 500 casos, lo que nos indica la necesidad de tener un pilar jurisdiccional, es decir, que el pilar jurisdiccional es sumamente importante en una integración, pero por sobre todo, si los estados hubiera un poco más de difusión, de permitir a las personas acudir o tutelar sus derechos ante las vías de acceso en los temas comunitarios, tuviéramos mucho más casos presentados en este sistema. Con esto termino mi exposición.